Vamos a empezar este debate frente a la tesis. ¿Es la felicidad una cuestión de género? Y vamos a dar tiempo, recuerdo que tienen 2 minutos para exponer y derecho a 2 preguntas al finalizar. Partimos con la oradora, la primera oradora a favor. Comience. Gracias, buenas tardes. Bueno, ¿quieren las mujeres la clave de la felicidad? ¿Sí o no? Bueno, en casi todo el mundo sabemos que las mujeres tenemos menos ingresos, menos educación, menos acceso a las políticas, menos representación política, peor salud, mayores costos, los planes de salud, etcétera. Pero a pesar de eso, las mujeres representan en muchos casos, muchos estudios, independiente de lo que haya puesto nuestra profesora, reportamos mayores niveles de felicidad. Y para muchos expertos, se tienden a sugerir que la felicidad es mayor si hombres y mujeres compartiesen las mismas circunstancias en otros aspectos de su vida. Ahora, ¿qué pasa? Es que las mujeres somos más optimistas que los hombres. ¿Y a qué se debe esto? Es que nosotros tenemos un gen, el gen MAOA, que es un antidepresivo natural. ¿Cómo funciona este gen? El gen regula la actividad de una enzima que es la que descompone la serotonina, la dopamina y otros neurotransmisores que hace que los niveles de felicidad se mantengan por más tiempo en nuestro cerebro y por ende mejora el estado de ánimo. ¿Qué pasa a su vez con los hombres? Los hombres, como deciden ellos, más testosterona que las mujeres, la testosterona puede anular este efecto de este gen en los varones. ¿Por qué? Y ahora se dan cuenta por qué los niños, los varones, los jóvenes, adolescentes, son más felices que los hombres, que los mayores, los hombres grandes, digamos, maduros. ¿Por qué? Diez Porque tienen un menor segundos. nivel tienen un menor nivel de testosterona. Ahora, Mao tiene un desafío que es causante en comportamiento antisocial, de la violencia y del alcoholismo. Tiempo. Tiene derecho a 2 preguntas. ¿Quién quiere hacerle preguntas a Diana? La Pauli. Yo tengo una pregunta. Eh, Considerando la existencia del gen, ¿cómo se explica que los porcentajes de hombres y mujeres con depresión aguda y congénita sean tan similares? Eh, Buena pregunta. Porque estuve analizando y también me metí en internet y para corroborar los datos, y a veces inclusive que las mujeres tienen mayor tasa de depresión que los hombres, me estaría contrarrestando. Pero puede ser que haya efectos, también tiene que ver con circunstancias sociales, pues no todo es genético. El 35 o 50% corresponde a una parte genética. También la diferencia también tiene que ver con circunstancias sociales, digamos, no todo es genético, también tiene que ver con experiencias y con los valores vividos en la sociedad, o sea, como en la familia. Entonces, no todo es genético, digamos, si bien tenemos ese factor que el gen que nos ayuda, pero también, ¿cómo se llama? El otro 50% también tiene que ver con la experiencia vivida y el comportamiento familiar, digamos, la cercanía. ¿Otra pregunta? No. Ya. Vamos a la oradora número 2 en contra. Jimena, tienes Muy dos buenas minutos. tardes, muy buenas tardes a todas. Quiero partir contextualizando que la felicidad es una emoción, ¿ya? Y voy a traer a este club de debate em, algunas frases destacadas de filósofos importantes. Por ejemplo, Sócrates plantea que el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Ortega y Gasset mantiene que la felicidad que sentimos es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que pasamos ocupados en actividades que absorben completamente nuestra atención y nos agradan. La felicidad depende de nosotros mismos, plantea Aristóteles.
El hombre que hace que todo lo que lleva a la felicidad dependa de él mismo, ya no es de los demás, ha adoptado el mejor plan de vivir feliz, dijo Platón. Ninguno de ellos hace alguna diferencia en cuanto al género de las personas y la felicidad. Y nosotros queremos plantear que no es cuestión de género. La felicidad es un estado y es independiente del cuerpo que tengan las personas. Son las condiciones socioculturales y las condiciones sociopolíticas que le imponen al género lo que podría eventualmente hacer percibir una mayor o menor felicidad de las personas. Por lo tanto, en nuestra argumentación queremos plantear que, voy a poner un ejemplo, una analogía, una casa prefabricada. Ponemos la misma casa prefabricada en Las Condes y la misma casa prefabricada en La Pintana. Probablemente una de esas dos casas se va a ver mejor que la otra, simplemente por el contexto de la percepción que tenemos los seres humanos de lo que está puesto ahí. Las mujeres y los hombres tenemos la misma posibilidad de regular nuestras emociones y de percibir esta felicidad. El problema está 10 entonces segundos. en el fondo en que las condiciones sociales de las mujeres en muchos lugares están disminuidas. Y luego ya mis compañeras podrán mostrar algunas estadísticas que dan cuenta de que cuando la sociedad es mucho más equilibrada, la felicidad también lo es. Tiempo. Preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Influye en algo el concepto de felicidad que tenga el ser humano? ¿Será igual para hombres y mujeres? ¿Cómo lo ves? Desde nuestro punto de vista, en que no es cuestión de género, vamos a indefinirlo, es decir, son personas las que tienen emociones y son personas las que viven emociones. Y esa emocionalidad se vive distinta desde la experiencia de vida, el entorno sociocultural, el sistema geopolítico y un montón de otras variables. ¿Ya? Entonces, es como el individuo, el que se vive la emoción de una determinada manera. Yo tengo una pregunta. Milena. ¿Cómo entender, cómo abordar las emociones teniendo en cuenta el ciclo menstrual de las mujeres? ¿Hay que descartarlo también? Es una de las variables, Milena, es una de las variables a considerar. Ahora bien, tenemos que entender que así como las mujeres tienen ciclos, los hombres también tienen alteraciones hormonales, tal vez no tan cíclicas, pero las tienen. Entonces, cuando tenemos personas, por ejemplo, que son intersexuales o personas que están haciendo una transición de género y están con medicamentos o con cuestiones que les pueden afectar ciertas percepciones de las emociones, no es tan solo la felicidad la que se ve afectada, ¿ya? Pueden ser cualquiera de las emociones las que se pueden ver afectadas. Muy bien, pasamos a la oradora número 3 a favor. Alejandra, tienes 2 minutos. Hola, buenas tardes. ¿Tienen las mujeres la clave de la felicidad? Nuestra postura frente a la tesis es que sí, la felicidad es cuestión de género. Entrando al argumento central y mirándolo desde el lado psicológico, las mujeres están más preparadas para enfrentar situaciones difíciles de la vida, como por ejemplo el despido, la separación matrimonial o la ida de los hijos cuando ya son adultos y se van de las casas. Ahora, ¿por qué es esto así? Porque las mujeres cuentan con un modelo de felicidad más equilibrado entre la esfera social e individual, con más de un 50% de su satisfacción con la vida provocada por esta circunstancia, lo que supone en un 35% para los hombres. Las mujeres se aferran al círculo de la proximidad familiar, ya que el trabajo no les ofrece las mismas ventajas como es a los hombres. Y la felicidad depende de la capacidad de solucionar los problemas de la vida cotidiana y del sentir y del bienestar. Por lo tanto, sí, la felicidad es cuestión de género. Y como conclusión, la felicidad es un estado emocional positivo que se logra al satisfacer las necesidades y deseos personales, que también depende de la autonomía de las personas y de la capacidad de enfrentar los problemas sin dejar de que nos afecten el estado de ánimo.
Y finalmente, la felicidad es, por lo tanto, un concepto complejo y multidimensional que requiere de un equilibrio entre los aspectos internos y externos de la persona. Bien. Preguntas para Alejandra. Yo tengo una pregunta. Si la justificación para decir que la mujer tiene la clave para la felicidad es que la mujer está más psicológicamente preparada para afrontar los problemas, ¿por qué se utiliza como justificación la capacidad de razonamiento del hombre para ocupar puestos de poder con grandes presiones? Pregunta difícil. ¿Se me la puedes decir más lenta, por favor? Sí, perdón, lo hice considerando el tiempo. Que si el argumento es que las mujeres están más psicológicamente preparadas para afrontar las dificultades en la vida, ¿por qué se utiliza como argumento al momento de poner hombres en puestos de poder que ellos son más capaces de soportar las presiones que implican esos puestos de poder? Eh, Muy buena pregunta. ¿Puede Eh, responder cualquiera? O sea, como para ayudar No, a algo. O no. Ah, ya, Alejandra, perdón. Alejandra. Si es tema de capacidad emocional de las mujeres, efectivamente que las mujeres que tienen o que están en poderes, en cargos más elevados, las situaciones psicológicas y emocionales le afectan más. Por lo tanto, siempre se dice que los hombres están más preparados para esos cargos más altos que las mujeres, porque a ellos les da lo mismo enfrentar situaciones que son complejas. En cambio, a las mujeres nos afectan más los temas humanos y cuando hay problemas siempre pensamos en los demás, en nuestro entorno, en nuestros trabajadores. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya. Pasamos a la próxima oradora, Angélica. Tienes 2 minutos. ¿Parto? Sí. Ah. Hablando de la felicidad, cuando estaba estudiando en Londres, tenía 2 compañeros en mi curso. Los 2 eran de Estados Unidos. Uno de ellos, uno era un hombre, tenía un compañero, y la otra era una mujer. Él se llamaba Michael y ella se llamaba Casey. En realidad, Casey, C-A-S, pero Casey era la abreviación Case. De repente los 2 empezaron a faltar a clases, uno primero que el otro, da lo mismo quién, y a mitad de semestre tuvimos que preguntar, yo fui la vocera como del grupo, y preguntamos al profesor que era de los guías del departamento, y los 2 estaban como especie de licencias porque tenían problemas con la luz. Ellos estaban acostumbrados, venían de latitudes donde en invierno no se les oscurecía el día a las 3 o a las 2 de la tarde. Entonces, si hablamos de que, o sea, eran infelices en el fondo. Bueno, para resumir, la verdad es que Michael terminó dejando el curso y Casey cada cierto tiempo se iba, los americanos pueden hacer eso, se iba un fin de semana a su casa. Entonces volvía o aprovechaba un fin de semana largo, volvía. Independiente de que eso prueba que las mujeres somos más resilientes, está el tema de que los 2 eran infelices en un ambiente con poca luz. Uno lo manejó mejor que el otro, pero los 2 no, o hombre y mujer, da lo mismo. Así lo mismo con la felicidad. No hay distinción de género. Hoy día vemos, por ejemplo, está muy determinado la felicidad como estado de ánimo, que ya lo Te hemos quedan 10 hablado. segundos. Ya, como estado de ánimo, la felicidad está determinada por muchos factores, como en el caso de la luz, como en la naturaleza. De hecho, una prueba, estudios, y hoy día hay fundaciones dedicadas a eso, las personas con enfermedades graves que tienen contacto con la naturaleza se sienten tan felices que sus tratamientos son mucho más efectivos y mejoran, y por lo tanto tienen mayores expectativas de vida y de éxito en incluso las quimioterapias en cánceres muy complicados.
Entonces, la vida nos demuestra que no es un tema de género. Bien. Preguntas. ¿Tú crees que en sociedades machistas los hombres son más felices que las mujeres o son iguales de machistas? O sea, son iguales No, de felices, perdón. yo no creo que sean más felices. De hecho, creo que una cosa que tenemos que recordar que los hombres son menos expresivos, cuentan menos que nosotras las mujeres. Y es más, creo que en sociedades machistas y sobre todo en casos de hombres criados en unas familias machistas, tienen una gran presión sobre ellos. Que no lo digan es otro cuento, pero tienen una gran presión para ser exitosos, para llevar el peso de sus familias, de los trabajos. ¿Ah? Entonces, eso no los hace más felices, al contrario, los puede tener en permanente estado de infelicidad. Por eso también hay mucho en la sociedad machista, se da, lo acabamos, una de mis compañeras mencionó antes, por qué ocupan puestos de poder y a veces simplemente no entramos en problemas de corrupción, ¿ah? De faltas de liderazgo, porque justamente no han tenido todas las posibilidades de desarrollarse, no son felices porque tienen demasiada presión y no pueden desarrollarse bien como ellos quisieran en su potencial humano y profesional. ¿Alguna otra pregunta? Angélica. Como pueden escuchar, mi perrito cachorro, la última adquisición de la familia, apoya de detrás con sus ladridos. Pasamos a la oradora número 5, Milena. Gracias. Tu argumento a favor tienes 2 minutos. Ante la multidimensional de la felicidad, yo creo que hay que hacer de la felicidad un momento placentero y el sexo es un camino indispensable para ello. Pero hombres y mujeres lo disfrutan igual. Un estudio realizado por una ginecóloga que está documentado en una serie de Netflix que se llama Los Principios del Placer, registraron que el 95% de los hombres tienen más orgasmos que las mujeres cuando ellas registran apenas el 66%. Esto nos habla de cuál es la relación que tenemos con nuestro cuerpo, cuál es la forma en cómo construimos el sentido de placer a partir de nuestro cuerpo. Las lesbianas han aumentado este placer porque han encontrado una forma de disfrutar su propio cuerpo. Entonces, el camino que hay que tomar es comenzar a explorar nuestro propio cuerpo, a tocarnos, a sentirnos. Si es necesario utilizar juguetes, hay que hacerlo, cosa que el sistema también nos ha generado una culpa impresionante allí y nos hemos limitado y por eso los orgasmos que tenemos nosotras son menores. Incluso podemos llegar a experimentar nuevas formas de amar, como es el poliamor. Entonces, chicas, a comenzar a disfrutar. Bien. Preguntas para Milena. Tengo 2 preguntas para Milena, cortitas. ¿Placer Ujú. y felicidad son equivalentes? Sí, cortica, sí. ¿Podría un sacerdote o una monja ser felices? Yo creo que si nos quitamos el despojo de la construcción social, si ellos desde su cuerpo lo hacen uso de su cuerpo, pueden encontrar esos momentos placenteros y llegar a esos momentos de felicidad. Temas son las construcciones sociales que nos imponen y generan culpa y todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. Milena, bajo esa lógica, la felicidad no sería un tema de género, sino un tema de educación sexual integral, ¿o no? Pauli, yo Podría ser creo un que spoiler. hay un tema de salud sexual que es mucho más que el asunto del placer y la sexualidad, pero yo creo que nosotros tenemos un género y ese género tiene una construcción social que nos limita y nos impone, pero ese género está ahí. Entonces, es un asunto de género que no podemos obviar porque define y construye cómo se organiza nuestra sociedad. Muy bien. Vamos a la última oradora, Paulina. Tienes 2 minutos para exponer tu argumento en contra. La definición de felicidad que con mi equipo hemos estado trabajando hasta este momento es que la felicidad es un estado de ánimo.
ya sea permanente o efímero, es, al fin y al cabo, un estado de ánimo. ¿Qué es lo que causa los estados de ánimo en nuestro cerebro? Un cóctel de los 4 llamados químicos de la felicidad: dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. Cualquier trastorno en la producción y los porcentajes de estos químicos en nuestro cerebro causa lo que se conoce como un trastorno del estado del ánimo o problemas de salud mental. Los problemas de salud mental son transversales de género, edad y estrato social, y generalmente son asociados a temas ambientales, como mencionaba Angélica, por ejemplo, la presencia de luz y calor, problemas genéticos o congénitos, como lo es defectos que evitan la producción de un químico o lo inhiben, o que algunas personas producen más de lo que deberían, y circunstancias personales y agudas, como por ejemplo situaciones puntuales como la muerte de un ser querido, el matrimonio de alguien, etc. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que aparentemente no tiene ninguna conexión. Todos los cerebros funcionan de la misma manera. Estudios científicos han demostrado que la materia gris y blanca de todos los cerebros del mundo funcionan de la misma manera. Las neuronas no cambian. Por tanto, todos tenemos la capacidad de producir estos químicos y estas hormonas. Y cómo lo hacemos no depende de qué cromosoma tenemos o qué género nos otorguen al nacer. Depende de factores que escapan de nuestro control y del control social. Por tanto, la felicidad como estado de ánimo no depende del género, sino que ya depende de un cúmulo de situaciones que podemos o no controlar. Pero lo más importante, la felicidad es personal y única para cada uno de nosotros. Bien, tiempo. Preguntas para Pauli. ¿No hay preguntas? La profesora. Un poco Sí. relacionado con lo que habló Angélica, aunque sea. ¿Tú crees que en países desarrollados o menos desarrollados, hombres y mujeres tienen distintos niveles de felicidad? Me refiero a, por ejemplo, un país como Haití versus Suecia, por ejemplo, considerando un hombre de Haití versus un hombre de Suecia o su congénero, ¿son más o menos felices? Evidentemente, pero ya no es un problema de género. Sería un problema de género si tú me dices que el hombre de Haití y el hombre de Suecia son más felices, mientras que la mujer de Suecia y la de Haití son menos felices, comparativamente entre los 4. En cambio, si tú me pones un país que tiene un estado de pobreza histórico de los últimos 40 años y una situación sociopolítica en ruinas versus un país europeo que lleva una historia de éxito socioeconómico y político, es evidente que los índices de felicidad van a ser muy distintos. Pero a lo mejor resulta que las personas de Haití se sienten más felices que los de Suecia, porque Haití tiene una mayor presencia de sol y una mayor exposición a ciertos fenómenos naturales. O a lo mejor lo contrario, como están expuestos a tornados, no son tornados, son huracanes, son menos felices. Pero ya no es un problema de género, es un problema ambiental. Son factores, es un problema multifactorial al que no se le puede asociar solamente el hecho que seas hombre o mujer. Yo tengo una pregunta. ¿Podríamos decir que la felicidad es solamente biológica entonces? Me queda como la sensación de que no existe nada más que lo biológico, que fuéramos como una cadena de consecuencias biológicas. No. A ver, la base de cualquier estado de ánimo son las hormonas que secretamos. Lo que provoca esa secreción de hormonas es una cosa humana. El reír, por ejemplo, es algo netamente humano. Sabemos que eso, por ejemplo, produce un antivirus específico que combate el cáncer. Pero el hecho de reír, el hecho de disfrutar la vida, es algo netamente humano. Nosotros no somos un conjunto de procesos biológicos que se traducen en una emoción. Somos seres con la capacidad de disfrutar la vida y nuestro cuerpo responde a esas experiencias de vida. Por eso mencionaba el tema de las situaciones puntuales.
al momento de hablar de los trastornos del ánimo y de los estados de ánimo. Porque hay situaciones que nos producen felicidad y hay otras que nos la quitan o nos producen tristeza. Por tanto, decir que el ser humano solamente es un ser biológico es despojarnos de nuestra humanidad, finalmente. Gracias. Ahí, cortas, Dani.